¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Perspectiva. Este es nuestro segundo episodio. Hoy estamos aquí para hablar de un tema que ya habíamos expuesto con ustedes un poquito. Ismael, Dios te bendiga, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Ahora sí ya traemos de las sugerencias y traemos una línea que seguir. Y importante es que la gente que nos ve pueda también interactuar y compartir aquí en la página. Y bueno, desde antes de desarrollar el tema se vale no estar de acuerdo y se valen las diferentes perspectivas. Claro, porque desde que pusimos fue solamente una pregunta para interactuar un poquito con ustedes, qué es lo que piensan, qué es lo que ustedes han entendido, a lo que han aprendido de la Biblia. ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Es la pregunta que a veces nos pone un poquito ahí de nervios. Entonces interactuamos con algunos de ustedes. Algunos dicen que sí, otros dicen que no. Pero bueno, hoy vamos a hablar en general de lo que es la salvación. El tema de que si se pierde o no se pierde es solamente uno de las ramas que incluye este tema. Pero en realidad lo importante es la salvación, ¿verdad, Ismael? Sí, como dices, antes de hablar de si se pierde o no se pierde, porque fue parte de lo que algunos siempre debaten, ¿sí? La verdad es que la mayoría se pregunta ¿qué es la salvación? Exacto. ¿De qué tengo que ser salvo? Entonces, sí es importante, claro que se va a llegar a lo mejor a ese punto, pero lo importante es primero definir, ¿sí? Y que la gente que nos ve quizás están pensando en acercarse a Dios y dicen, bueno, yo quiero estar bien con Dios si es que hay uno, pero no entiendo este punto, ¿de qué tengo que ser salvo? Exactamente, y todo empieza con el Génesis, ¿no? Si nos vamos a lo que nos dice la palabra de Dios, si nos vamos a checar un poquito la historia del ser humano, todo comienza en el Edén, todo comienza con Adán y Eva, y ese es el pecado original que nosotros como seres humanos tenemos, ¿verdad? O sea, la desobediencia de Adán y Eva, y de ahí proviene todo lo demás. Un gran sentido de avaricia, por así decirlo, ¿no? Porque creo que Adán y Eva sí quisieron ser iguales a Dios, pero se equivocaron en el qué. Exactamente. Y es difícil entender cuando llevas una vida entre comillas decente, cuando digo entre comillas porque es importante saber que sin Dios no podemos ser plenamente buenos. En realidad nosotros como seres humanos tendemos de alguna u otra manera a buscar lo malo. Entonces, todo inicia con eso, ¿verdad? Con la desobediencia de Eva principalmente, y luego influenciando a Adán, y se nos hereda a nosotros esa misma consecuencia. Dios comienza a decirles a ellos que ahora Eva va a sufrir con dolor el parto. Nosotros como hombres hasta ahorita lo podemos ver trabajando para poder sustentar la casa. Fue un castigo hasta cierto punto no tan duro ni tan ¿cómo es la palabra? ¿Severo? Tan severo, exactamente. Sí, bueno, lo que pasa es que también tenemos que pensar en esto. Lamentablemente estamos influenciados muchos por Hollywood, ¿no? Uh-huh. Las películas de Hollywood, que hay muy buenos católicos, no voy a generalizar, pero son de un tinte mucho más católico y mucho más poético que otra cosa, más que bíblico. Uh-huh. Porque, por ejemplo, cuando hablamos de Adán y Eva, siempre nos imaginamos, no sé, a dos personas casi con retraso mental, que no sabían, ¿qué será esto? Estás hablando de lo primero de Dios, la primera creación. Eran seres poco menor que los ángeles. Tenían mucho conocimiento, mucha sabiduría. Porque sé que muchos dicen, yo no puedo creer en el cristianismo porque nada más por comerse un fruto fueron castigados para siempre toda la humanidad. No, es que no era el hecho
de comerse un fruto, cualquiera que haya sido, porque no dice que es una manzana. Exactamente. Es algo porque siempre hacen los memes de Eva en el Edén y comiendo manzanas. Sí, no, o sea, pudo haber sido cualquier fruta. Aquí el punto es que ellos tenían conocimiento. Vamos, la Escritura nos dice que Dios hablaba con ellos. ¿Sí? Existía esa conexión con Dios. ¿Y cómo era posible que con todo el conocimiento y sabiduría que les había dado, de hecho fue hecho para no morir, porque la Escritura también lo dice que en el corazón del hombre hay eternidad, porque fue hecho para no morir? ¿Sí? Por eso es que la Biblia registra que la gente del Génesis moría casi al milenio, ¿no? Sí. Entonces, no era el hecho de comerse la fruta, era que con todo el conocimiento, con todas las bondades de Dios, con todo lo que Él les había puesto, aún así quisieron más. Porque lo que realmente termina por convencer a Eva es, vas a ser igual que Dios. Exactamente. O sea, quiere decir que ellos sabían cómo era y quién era Dios. Quién era Dios. Y la intención que ellos tenían con esta acción, o sea, era más allá de eso, como dices tú, de solamente comer una fruta ya, o sea, era la intención del corazón, la intención de decir, oye, pues si Dios, o sea, yo conozco las características de Dios y yo puedo llegar a ser igual, y no, o sea, es decir, o sea, no me importa lo que me dijiste, no me importa la indicación que me diste, o sea, yo quiero ser como tú, voy a hacer lo que yo quiero. Sí. Y al final termina por definirse como la naturaleza del ser humano. Entre más tengo, más quiero. ¿Sí? Más creo necesitar, por eso trabajo más, por eso busco más, por eso invierto más, por eso más. Entonces, no conocemos los límites. Creo que eso es algo también que Dios puso en el corazón del hombre, pero bueno, la libertad de decisión, ¿sí?, es lo que te hace completamente responsable de aquello en lo que decides. Exactamente. ¿Sí? Por eso no podemos estar del todo de acuerdo con la cuestión de que ya estás definido qué es lo que tienes que hacer. No es así, porque a ellos se les dio la oportunidad de decidir qué hacer. ¿Sí? Eva fue seducida, fue excitada por este personaje inteligente que equivalaba su inteligencia. ¿Sí? Y ella dijo, podemos más. Y dicen, es que Eva fue la que comió, sí, pero se supone que cuando Dios crea a Adán y Eva, los hace iguales en cuanto a señorío, porque les dice, gobiernen, juzguen la tierra, a los dos. Es decir, que cuando Eva vino con Adán, y Adán aparentemente sin cuestionamiento lo come porque inmediatamente decimos, la mente del hombre es más objetiva. ¿Sí? Más, menos, listo. Ok, ¿qué dice Eva? No va a pasar nada, vamos a ser igual que Dios. Venga, yo también le entro, ¿no? Ajá. Entonces, al final, resulta en una falla terrible por todo el conocimiento que tenían. Por ejemplo, cuando se habla de la teología de Ezequiel 28, que se habla del diablo, por ejemplo, porque todo lo que sabemos de la rebelión de Luzbel o Lucifer o Geliel, como los nombres que ustedes quieran ponerle, viene de Ezequiel 28. ¿Sí? Aunque por ahí hay otra alternativa en eso. Ya después quizás lo tratemos. Tocar. Pero toda la teología viene de ahí. ¿Y cuál fue el problema de este ser? Si nos basamos a esa teología, es que él era un querubín poderoso, protector, lo tenía todo y quiso más. ¿Sí? Entonces, se le fue juzgado de alguna manera, no por el hecho en sí, sino porque tenía ya todo. O sea, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Sí. Ahorita, por ejemplo, en la comunidad donde pastoreamos, mi esposa y yo, hay una hermana que siempre que tocamos el tema de Adán y Eva, ella se los tiene jurados diciendo, más que si Dios me permite conocerlos, Señor, yo sé que tú no eres violento, Señor, pero por tu culpa, porque... Oye, imagínate si fuera así, ¿cuántos golpes no recibirán Adán y Eva a lo largo del tiempo? Sí, yo creo que vamos a tener que hacer fila en un futuro no tan cercano para decir, por las levantadas a las 6 de la mañana fueron responsabilidad tuya, mi hermano. Sí, no habría necesidad de eso. Pero bueno, el punto es ese. Hubo un pecado de ambición. Sí, inevitablemente cuando hablas del primer Adán tienes que hablar del segundo.
¿sí? Por eso la Escritura dice que Jesús es el segundo Adán. Sí. Porque Jesús viene y nos enseña que no se trata de tener más, sino de usar lo que ya tienes, ¿sí? Él sí imitó a Dios en lo que Dios quería que imitaran desde el principio de los tiempos. ¿En qué? Bueno, en amor, en misericordia, en compasión, en amor al prójimo, en obediencia, en fe, en todo lo que Adán y Eva fallaron, ¿sí? A pesar del conocimiento. Por eso, hermanos, y bueno, amigos que nos ven, sé que desde ahí donde tú nos veas, sé que puedes tener tu opinión y puedes decir, no, pues yo estoy mucho más preparado que ellos, y es verdad. Pero a veces el conocimiento no es garantía de obediencia, no es garantía de ser un buen hijo de Dios. Es más, no es ni siquiera garantía de ser un buen ciudadano, ¿sí? Por ejemplo, tú ves a los políticos. No siempre son. Y no siempre son lo que deberían de ser según su preparación. Ajá. Incluso médicos, ¿no? Tienen un montón de años de carrera y los escuchas hablar y dices, ah, caray, como que no cuadra mucho. Y eso es parte del segundo concepto que está aquí. Que el pecado que ellos cometieron no solamente los llevó a consecuencias físicas, como es la muerte, como es el trabajo, el dolor, sino que también la separación de Dios. O sea, ellos dejaron de tener esa comunión con Dios, esa cercanía con Dios, como ahorita decías. Ellos conocían a Dios personalmente porque dice el texto en Génesis que cuando ellos hicieron esa acción de comer del árbol, Dios viene y como lo dice el texto, no quiere decir que Dios no sabía lo que ya habían hecho. Dios conocía lo que habían hecho, pero era confrontarlos a sus acciones. Entonces, a raíz de eso, cómo el pecado nos separa de Dios. Entonces, teniendo esto en mente, como decía Ismael, buscamos nosotros como seres humanos siempre tener más, siempre hacer más. Hay ¿cómo es la palabra? Hay una ambición, ¿verdad? Todo el tiempo. Y es porque como seres humanos tendemos a esas acciones. Y esas acciones nos separan de Dios y no podemos estar en comunión con Dios. ¿Y cómo esperamos tener una eternidad con Dios si ese pecado nos está separando constantemente de Él? Y yo sé que a muchas personas nuevas les hace ruido la palabra pecado. Sobre todo en estos tiempos, ¿no? Claro. En tiempos antiguos era muy común porque incluso, ¿se acuerdan que en las escuelas incluso se tendía a orar? Muchas escuelas todavía lo hacen, tenían alguna clase de la Biblia. O sea, había como un conocimiento de Dios. Quizás no una aceptación, pero sí un conocimiento. Es muy diferente hoy en día que muchas personas creen en un Dios, pero no tienen idea de qué Dios o a cuál creer. Les da lo mismo si es Alá o si es Shiva o si no es un Dios, ¿no? Pero nosotros, al hablar de pecado, hay que hacer hincapié. ¿Qué es pecado? Pecado es todo aquello que te separa de Dios. Exactamente. ¿Sí? Todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios, ¿sí? Para el hombre. Volvemos a lo mismo. No estamos hablando de un Dios tirano. La ventaja que tenemos aquí es que podemos decir que todo lo que Dios hace para el hombre, al final resulta en bien. ¿Sí? Esa es la realidad. Todo lo que Dios le dijo a Adán y Eva, después de ellos a Caín incluso, o sea, no permitió en ese momento que la secuencia de muertes avanzara, sino que le dijo, no vas a morir. Sí, o sea, te voy a marcar justamente para eso. O sea, él pudo haber ejercido el juicio desde ese momento, pero siempre hubo gracia para las personas en pecado. Aunque no siempre hubo ley, la verdad es que siempre ha habido gracia. ¿Sí? Entonces, este Dios es del cual nosotros hablamos. Entonces, tengo que dejar de hacer esto, tengo que dejar de hacer lo otro. Pues simplemente es lo que te separa de Dios. Dijiste algo muy cierto. Se rompió una conexión. El hombre fue creado para estar conectado con su creador. Por eso es que tarde o temprano el ser humano recurre a la búsqueda de un Dios. ¿Sí? Algunos encuentran paz. Vuelvo a repetirlo, encuentran paz tal vez en Buda, en Alá, ¿sí? En diferentes opciones. Sí, porque la necesidad interna del ser humano es de estar en contacto con un ser superior, vamos a decirlo así.
y tarde o temprano lo buscamos. ¿Sí? Por eso es que para nosotros, más que una película de un hombre y una mujer desnudos comiéndose una manzana, conlleva mucho más que eso. Y es lo que decías hace rato. Ajá. Tenemos que entender que el pecado de la avaricia, el pecado de ya no buscar a Dios, porque la Escritura cuando nos habla, no hay quien busque a Dios. No hay ni uno. Ni uno. ¿Sí? Entonces podemos decir que uno de los pecados más grandes es ya no buscar a Dios. Ya no tener esa intención de conectar con Dios. Es correcto. Entonces, la conexión se rompió. Cuando hablamos de salvación, estamos hablando de una reconexión. Con a través Dios. de Jesucristo. Así es. Y ese es tema que vamos a tocar al ratito, pero sí. ahorita viendo las consecuencias del pecado, viendo las consecuencias en general de las que vivieron Adán y Eva en su momento y las que vivimos nosotros en este momento, porque puedes decir, bueno, ya lo pasado y ellos allá pagaron con Dios, yo ahora no estoy haciendo nada malo, vivo mi vida bien, de repente y sí me equivoco, de repente y sí hago, pero es importante saber que todo pecado trae consecuencias. Y las consecuencias que vivimos nosotros dependen mucho de la rama de pecado la cual se haya practicado. Podemos decir, por ejemplo, pecado contra nuestro propio cuerpo. A lo largo del día o a lo largo de nuestra vida vamos a vivir la consecuencia de la enfermedad, de la muerte. Si hablando ya un poquito más abierto en cuanto a las relaciones sexuales depravadas o sin ninguna abstinencia o medida, tarde o temprano tienen consecuencias tanto... Y las consecuencias de ese pecado son muy amplias. Pueden ser desde enfermedades, hijos a veces que crecen sin padres y que se va haciendo una cadena de que los hijos ahora viven consecuencias del pecado de su padre porque hay una necesidad que no se ha llenado, o sea, un vacío paternal, y ellos cometen otras cosas por faltas de atención, etcétera. La cantidad de consecuencias, si nos pusiéramos a platicar de eso, no terminamos. Son amplias. El pecado tiende a ser un círculo. Sí, un círculo. Algo que inicia siempre te lleva. Siempre nosotros tenemos que aprender una cosa. El pecado siempre te lleva más lejos de lo que pensabas. ¿Sí? No, mira, no pasa nada. O sea, esto yo lo hago así, pero no pasa nada. Y resulta que sí pasa. David con Urías. Sí, su esposa. Entre otras cosas. Ajá. Sí. Entre muchas más. Sí, o sea, no me malentiendan. A veces cuando transmitíamos de la iglesia, sí había gente que me decía, ¿cómo te atreves a hablar del siervo de Dios? Bueno, yo no estoy diciendo que sea un hijo del diablo, nunca lo he dicho. Sí, dije que hizo su mejor esfuerzo. Sí, pero... Como todos. Como todos, pero yo siempre digo en el tema de David, si realmente hubiera sido conforme al corazón de Dios, pues yo creo que Jesús hubiera tomado la misma postura que él, pero no lo hizo. Entonces, ¿qué pasa aquí? Uno de los dos está mal. Y yo creo que Jesús no es. Pues no. Entonces, con eso tenemos un amplio panorama de entonces David todo lo que hizo. Pues sí, igual que quizás se debía a su conocimiento limitado, ¿sí? De lo que pasaba, o se dejó llevar por la época, o simple y sencillamente era un hombre de armas. Era un soldado. Ajá. Esa es la realidad. ¿Sí? En fin, el pecado te lleva más lejos de lo que tú pensabas. Ocasiona consecuencias. Sí, por ejemplo, tocaste el tema de las relaciones sexuales. Sí. Un hijo es para toda la vida. Sí. Una enfermedad venérea, pues también. Ajá. Sí. Un corazón roto, la verdad es que también. También. Sí. Porque, por ejemplo, cuando hay una ruptura por el uso de una relación sexual contra una mujer o contra un hombre, algo se rompe. Sí. Porque, por ejemplo, tú ahorita, hoy en día, en esta actualidad, igual que en la antigua, no solo mujeres se dedican a la prostitución, también hombres. Claro. Y algo en ellos, dentro, deja todo el físico, dentro se rompió. ¿Sí? Se pierde la sensibilidad. ¿Sí? Y si a eso le sumas que en las iglesias
no se toca el tema de la sexualidad porque es un tema tabú. Ajá, porque es pecado hablar de eso. Porque es pecado. Sí, Dios nos hizo sexuales, pero al parecer se equivocó porque creo que es pecado. Entonces, ¿cómo ayudas a las personas? ¿Cómo ayudas a la juventud, a los niños, a las nuevas generaciones? Que prefieren es que yo no voy a la iglesia porque yo, como ser humano sexual, ¿sí? Tarde o temprano tengo curiosidad y ¿quién me va a orientar? Exacto. Sí, bueno. El pecado te detiene más de lo que tú planeaste. ¿Sí? Vemos eso de que no, cuando yo quiera yo lo cambio, no pasa nada. Por ejemplo, un vicio. No, esto yo cuando quiera yo lo dejo. Es mentira. Te detienes y estás ahí, y estás ahí, y cuando hablo de vicios no solamente hablo de drogas y de alcohol. Hay infinidad. Infinidad de vicios. Sí. ¿Sí? Hay quienes son viciosos a la mentira. O al argüende, al chisme. No pueden evitarlo. Oye, sí, eso es. Y es que son... A veces tenemos la tendencia a catalogar los pecados y decir, bueno, este pecado es más chiquito y no estoy pecando tanto porque digo mentiras. Como una persona que está robando, no, ese sí ya está más condenado. Pero yo he conocido personas que te cuentan una historia desde punto A hasta punto B con detalles y todo. Dices tú, no, pues sí. Y luego descubres que no es cierto. Y luego te cuentan otra y no es cierto. Porque como dices tú, o sea, es una adicción sí. a mentir y lo vemos como, está bien, es mentirosillo, como dijo la señora. No pasa nada. ¿Quién no miente? ¿Quién no ha mentido? Sí, pero no por eso está bien. Ajá. Sí. Son las cosas y sé que la gente, entonces tengo que ser intachable. Bueno, esa es la idea. La idea es que todos los que en algún momento deciden buscar la salvación que viene de Cristo, luchamos por ser mejores, ¿sí? No recuerdo si lo dije en el podcast pasado, pero yo a la gente cuando llega por primera vez a la comunidad, buscando algún lugar donde congregarse, o me dicen, hermano, es que estoy dudando, yo estoy en mi iglesia, pero no sé si moverme. Le digo, mira, me voy a poner en ayuno en oración, pues eso deberías de estarlo haciendo siempre. Pero bueno, hazlo ahorita porque ocupas. Con más fuerza. Pero siempre se les dice, mira, haz un análisis muy básico. Si en el lugar donde estás no te motivan a ser mejor cristiano, a ser mejor padre, a ser mejor esposo, a ser mejor hijo, mejor amigo, mejor ciudadano, mejor humano, entonces sí deberías de cambiar. Porque la idea de buscar a un Dios es que el hombre sea mejor. ¿Sí? Reconstruir eso que en el pasado claro. se desfiguró, ¿no? Porque no fuimos nada acorde a lo que Dios estaba esperando de nosotros. Y esa es la realidad. Por eso es que al final de nuestros días, la mayoría de la gente tiene miedo a dejar este mundo. Pregúntate por qué. Y estoy hablando no solo de cristianos, lamentablemente. Estoy hablando también, de gente que no creen en ningún Dios, de gente que han creído incluso en otros dioses a la hora de la hora, como que algo pasa, ¿no? Ajá, como que se me hace que sí estoy creyendo en Dios, el de veras. Sí, será. O estaría haciendo bien, como nos decían hace rato antes de empezar el podcast. Entonces, eso es una de las dudas que tenemos que ir trabajando, ¿sí? Porque dudar no se asocia con la fe. Entonces, la pregunta es, ¿por qué al final de tus días, después de una vida de fe, dudas? Exactamente. ¿Sí? ¿En qué estaba fundamentada tu fe y tu creencia? Entonces, verdaderamente nos hemos apartado. Esa es la realidad. Si tú dices, no, yo estoy bien con Dios, bueno, si no hacemos las cosas con un corazón agradecido, si realmente no tenemos conciencia de todo lo que nos rodea, todas las bondades, porque no todo es malo, ¿sí? Cuando tú te sientas a la mesa y hay un plato de comida ahí, algo que ya es natural, bueno, pues ¿qué tenemos que comer? Pues sí, pero tienes conciencia de que hay muchas personas no tienen ese privilegio. Exactamente. Se convierten en algo tan común las bendiciones de Dios, las bondades de Dios, que ya lo miramos como el hecho de despertarte en la mañana. Si te pones a analizarlo, tu rutina, todo está llena de bondades de Dios. Sí, la verdad, pero tendemos más a quejarnos, ¿sí? Volvemos a lo mismo. Queremos más.
¿sí? Exacto. Hoy comí, no sé, un desayuno frijoles con huevo. No, yo quiero otra cosa, quiero más. Mañana quiero pechuga con crema. Sí, o sea, no estoy diciendo que no aspires a más. Estoy diciendo que deberíamos de cuestionarnos el por qué quiero más. Ajá. ¿Realmente por qué? ¿En dónde está tu corazón realmente? Sí. Incluso, ¿por qué tengo que buscar a Dios? Mucha gente no sabe por qué. Ahorita el tema de la salvación es algo importante porque quizás esto te motive y entiendas que durante muchos años, aunque has sido una excelente persona, aunque no tengas vicios, no ofendes a nadie, ayudas al pobre, te preocupas por el extranjero, tratas de ser una buena persona, lo cierto es que como no hay una búsqueda directa de Dios, pues no estás conectado con Dios. Y tristemente, a veces vemos a una persona, vamos a catalogarlo así, mala y buena, ¿verdad? Y decimos, bueno, es más difícil que el malo se arrepienta porque el bueno ya es bueno y es más sencillo, pero realmente no es así. Es tan difícil que una persona que tiene en el concepto, en su mente de buenas obras, diga, pues yo de qué tengo que arrepentirme. Por el contrario, si le hablas a una persona que está consciente de su mal, consciente de su pecado, consciente de sus malas acciones, va a decir, o sea, yo necesito de Dios para cambiar. Entonces es mucho más sencillo presentarle la necesidad de salvación a una persona que está consciente de su maldad. Bien lo dijo Jesús, el fariseo se fue justificado. El fariseo no se fue justificado, perdón. O sea, porque él decía, no quiero ser como este. Sí, porque él consideraba que por ser doctor de la ley, maestro y todo, estaba mejor que el publicano que estaba ahí. Pero el publicano, reconociendo su falta con humildad, dice Jesús, este se fue justificado y el otro no. Sí, porque no golpeó lo suficiente su orgullo, no humilló verdaderamente su voluntad. Se supone que vas en la búsqueda de un ser supremo y cuando llegas ante él, quieres ser igual que él. No estás dispuesto a humillarte, no estás dispuesto a decir, bueno, encontré a este ser supremo, quiero servir, quiero estar en favor de él, ¿no? O sea, quiero ser como en vez de ponerte a su disposición, vienes a ponerte a traer, mira, o sea, esto es lo que yo hago, esto es lo que yo soy. Gracias. Ay, todavía gracias por ser quien soy, ¿verdad? Entonces, ahí es donde vemos el corazón del ser humano. Que a pesar de parecer obras buenas, que dice la Biblia que son como trapos de inmundicia, nuestro corazón está chueco. Siempre hay cosas que nosotros pensamos que son buenas, pero realmente son nada comparado con lo que realmente necesitamos. Y yo sé que aquí traemos más o menos lo que queríamos compartir con ustedes, pero lo que hemos estado hablando nos lleva a la salvación tanto por obras o por gracia. Yo sé que traemos el orden, pero estamos relajados aquí hablando con ustedes. Y hemos pensado o la sociedad nos ha hecho creer o la distorsión de las religiones nos han hecho pensar que la salvación proviene de lo que nosotros podamos hacer. Y eso es lo que ocasiona que la gente buena, entre comillas, se sienta con derecho a heredar el cielo y heredar, yo creo que hasta el trono de Jesucristo, porque creemos que por hacer cosas buenas nos vamos a ir al cielo. Había un hermano que siempre me decía, yo no sé, estaban sirviendo comida y le llevaba la comida, le llevaba algo al hermano. Te vas a ir al cielo con todo y zapatos, me decía. Entonces ya el hermano me mandaba al cielo. Déjame comprar unos nuevos porque no vaya a ensuciar. Pero sí, o sea, el hermano lo decía jugando, como sea, pero hay gente que realmente sí lo cree así, que por hacer cosas buenas ya tienen derecho al cielo, y realmente no es así. Hablábamos ahorita de esa conexión que se rompió entre Dios y el hombre, y solamente hay una manera de restablecer esa conexión y es Jesucristo. Yo creo que muchos de nosotros estamos familiarizados con el sacrificio de Jesús, pero muchas veces no entendemos para qué murió Cristo. Y a pesar de que hay personas en las iglesias que tienen muchos años, tú preguntas, ¿para qué murió Cristo?
Pues por mis pecados. Sí, pero hasta ahí, o sea, ¿qué es lo que conlleva el sacrificio de Jesús en la cruz? Mi mamá contaba una historia de cuando ella era niña y ella creció en el catolicismo. Y ella se hacía muchas preguntas en su infancia. Ella preguntó en catecismo que para qué había muerto Cristo. Y le dijeron, pues para enseñarnos a morir, hija. Para enseñarnos a morir, pues yo creo que los que se han muerto no han aprendido cómo morir, solamente mueres y ya, pero... Luego les preguntamos ya cuando los encontremos allá. Pero es eso. ¿Cuál es la manera de yo poder salvo? Y nada más hay un solo camino. Sí, verdaderamente Jesús murió por el perdón de los pecados de todos, aunque no los perdonó a todos. Sí, o sea, el perdón está ahí. Uno tiene que recurrir a buscarlo, ¿no? Es, por ejemplo, en la relación de pareja también, a veces hay discusiones y el perdón siempre está ahí. Sí, la pregunta es quién va a recurrir a él. ¿Quién va a ser el primero? Sí, entonces, el perdón en sí está ahí. Él abrió esa puerta y ese camino, pagó el precio. ¿Por qué es diferente la muerte de Jesús a la muerte de... ¿Quién te gusta? ¿Pancho Villa? ¿Emiliano Zapata? Bueno, tenían un propósito. Estuvieron dispuestos a morir. Sí. Pero, en su haber hubo fallas, hubo derramamiento de sangre, cosas que a Dios nunca las aprobó, jamás. ¿Sí? A diferencia de Jesús. En Jesús no fue hallada falla. ¿Sí? Tú y yo podemos sacrificarnos ahorita, pero en nuestro haber hay fallas. ¿Sí? Y yo puedo morir por mi hijo, que por cierto aquí está, o puedo morir por mi esposa, puedo morir por un ser amado, no por el vecino porque no lo conozco. ¿Sí? Entonces, esa es la gran diferencia. ¿Sí? Jesús realmente muere una vez y para siempre por todas las generaciones, para que todas las generaciones, habidas y por haber, tengan la oportunidad de reconectarse con ese Dios. Ahora, yo sé que estás explicando esto y es importante entender que la naturaleza de Jesús no era como nuestra naturaleza humana. Reconectamos otra vez con lo primero que estábamos hablando. Jesús fue concebido no por la simiente humana, sino por la simiente de Dios. Obviamente hubo un instrumento que fue María, pero cómo Jesús fue concebido lo separa no de ser humano, porque fue totalmente humano, fue totalmente Dios, pero sí no era la misma línea pecaminosa, digámoslo así, que nosotros tenemos, de la cual tenemos que arrepentirnos, ¿verdad? Pues María era pecadora, y no se ofendan, amigos católicos, pero era pecadora como cualquiera de nosotros. Sí, creo que esa intervención divina fue muy similar a lo que pasó con Adán y Eva, porque Adán y Eva tampoco nacieron de vientre humano. Sí, hubo una intervención divina ahí, igual que en este caso, pero en este caso hubo una intervención divina en un ser humano ya hecho, ¿sí? Creo que ver a Jesús, porque la Biblia dice que él fue tentado en todo, ¿sí? O sea, como ser humano, él enfrentó las tentaciones. Era un hombre solo, ¿sí? ¿Quién dice que no había muchas mujeres que buscaban favores a cambio de otras cosas? ¿Sí? Fue tentado en el uso del poder. Fue tentado también a ser fariseo, ¿sí? Porque era una tentación. Fue tentado a ser abusivo. ¿Qué le hubiera costado? ¿Qué le hubiera costado decir a todos, a ver, pues sus diezmos cáiganse porque yo soy el rabino de moda? No le hubiera costado nada. No le hubiera costado nada tener 3, 4 mujeres o hombres, porque el tema de la homosexualidad no es nuevo. No es de ahorita. Sí, o sea, no le hubiera costado nada. Por todo lo que él hacía, era muy sencillo manipular a las personas. Pero como ser humano, por eso la Escritura es tan puntual en decir y repetir que él no pecó, porque estaba en nuestra misma condición.
si le quitamos un poquito a eso, entonces su sacrificio fue truqueado, como decimos aquí en México. Ajá. Porque, pues así que chiste, ¿no? O sea, tú, pues tu divinidad te echó la mano, ¿no? Tú no puedes entenderme porque tú no viviste lo mismo que yo. Ajá. Pero la Escritura por eso hace hincapié en que fue tentado en todo y no pecó. ¿Sí? Lo humillaron, lo ofendieron, pudo haber regresado la ofensa, no le costaba nada. De hecho, según la ley de los judíos, no voy a hablar de la ley de Dios, pero según la ley de los judíos, él podía regresar la ofensa y no hubiera habido ningún problema en su tiempo. Nadie lo hubiera juzgado. Por eso le llevaron a la mujer adúltera. Si él hubiera decidido matarla, nadie le hubiera dicho nada. Porque según la ley judía, eso es lo que tenía que proceder. Derecho. Pero resulta que según la ley de Dios, ella merecía otra oportunidad. ¿Sí? Porque para empezar, es irónico que apenas le acababa de dar la ley a Moisés, Éxodo 20, no matarás. Y después Dios les dijo, vayan y maten a todo el pueblo. Pues, ¿cómo? Como que algo no cuadra. ¿Sí? Entonces, Jesús en su naturaleza completamente humana nos enseñó a nosotros que se puede ser íntegro. Que se puede vivir una vida recta. Sino, ¿qué sentido tiene? Claro. Volvemos a lo mismo. Por ejemplo, y perdón para los que son súper admiradores del rey David, pero creo que es el más conocido, ¿no? Ajá. Pero si hablamos de eso, por eso en muchas iglesias preferimos parecernos a David porque decimos, es que me identifico más con David. Pues sí, porque fallaba cada rato. Porque fallaba cada rato. Con Jesús no, porque de alguna manera era divino. Pero entonces, ¿qué salvación es la que yo profeso? Se supone que Él vino a enseñarnos que se puede vivir una vida humana sin pecar, siendo obediente a Dios, ¿sí? Estando sujeto a su voluntad y amando al prójimo, ¿sí? Porque amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, sí tendríamos que, a lo mejor más adelante, si tú quieres reevaluar esa parte, pero yo considero que Jesús fue completamente humano, fue completamente tentado en todo, ¿sí? Y por eso al final dice, mira, yo he vencido al mundo. Esas palabras significan, si yo pude, tú también puedes. Tú también puedes. Si no, no tendría sentido profesar nuestro cristianismo, porque pues es un caso perdido, hermano. Exactamente. Sí, hay gente que lee el Sermón del Monte y dicen, esto jamás nadie va a poder cumplirlo. Esto va a ser hasta el milenio. Pues entonces me espero, ¿no? O sea, yo sigo mi vida como si nada pasara, pero no funciona así. Jesús fue completamente recto y honesto, ¿sí? Quizás su lucha fue justamente esa, mantenerse ante la tentación, ¿sí? Satanás lo tentó durante 40 días y 40 noches. La Biblia registra 3 sucesos importantes, pero la verdad es que si tú lo lees con cuidado, dice que fueron 40 días y 40 noches que él fue tentado en el desierto. Y aún así, él no pecó. ¿Sí? Tuvo la oportunidad de echarse a Pilatos a la bolsa y no lo hizo. Oye, 40 días y 40 noches y nosotros la primera... ¡Pum! La primera tentación. De cabeza. Oye, ¿quieres? Sí, sí quiero. Sí, de cabeza. Seguro te vas a divertir. Vamos. Vamos. Sí, entonces, por eso te lo digo. Sí, era un hombre joven. ¿Cuántos años tenía? Sí, su 30 años. 30 años. Yo tengo 32. Casi. Sí, ya andamos del año que viene también me toca. No, Te toca sacrificio. Me toca sacrificio. Él, a nuestra edad, en la plenitud, pudo haber logrado un montón de cosas. Claro. Sí, pudo haberse hecho rico, decidió hacerse pobre. Por obediencia, hermano, por obediencia a Dios, él no perdió de vista su objetivo. Su objetivo era darle una oportunidad a esta humanidad perdida, desconectada de Dios. Por eso, por ejemplo, yo no estoy de todo de acuerdo, no se sientan mal, vuelvo a lo mismo. Yo no estoy de todo de acuerdo cuando se habla de la salvación, únicamente hablar de la muerte y resurrección de Cristo. ¿Sí? Por ejemplo, ahora sí voy a hablar un poco de mi formación. Yo creo que obtenemos el conocimiento de una vida y un ejemplo de vida pleno y de una salvación que viene de Dios y podemos confirmarlo a través de la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de Cristo. Pero por alguna razón, vuelvo a lo mismo, no nos conviene mucho las enseñanzas y la vida de Jesús
mejor nada más hablamos de su muerte y resurrección. Y ya. Pero la muerte y resurrección te llevan a la vida de Cristo. ¿Por qué? Porque como no hubo pecado, la muerte no pudo contenerlo. Exactamente. Porque la paga del pecado es muerte, ¿no? Pero él no pecó. Y esas son las pruebas de una salvación genuina o de una relación con Dios genuina. Porque si bien las obras no producen salvación, la salvación tiene que producir obras. O sea, la salvación nos lleva a buscar ser más como Jesús, no como David, y nos hace producir frutos del Espíritu, porque ahora que somos salvos, el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Es eso algo de lo que hablábamos en el podcast pasado, que a veces tenemos el concepto de decir, bueno, vamos a invitar al Espíritu Santo a este lugar, vamos a decir al Espíritu Santo que venga a este lugar. Ok, el Espíritu Santo está en mí. Invítalo tú porque yo ya lo traigo. Ajá, sí, conmigo ya está. No sé tú si no lo tienes, pero ese es el verdadero. Porque a veces nos hacemos la pregunta, ¿no? De que, ¿seré realmente salvo? ¿Habré perdido mi salvación? Entonces, si tú quieres saber si eres salvo o no eres salvo, bueno, tu salvación debe de producir frutos. Así de fácil. Y mira, creo que una de las personas que más hizo hincapié en darnos seguridad de la salvación después de Jesús fue justamente el apóstol Pablo. Sí, porque el apóstol Pablo, por ejemplo, él dice que él nos bendijo con toda bendición espiritual y que nos hizo sentar en lugares celestiales. Si te fijas, él no está diciendo, vamos a sentarnos un día en lugares celestiales. Él dice, ya estamos allá. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, donde yo estoy, ustedes también. Pero sigo aquí en la tierra, sí, porque hay un propósito para ti. ¿Sí? Tu propósito es continuar la misión del Cristo, del enviado, del Mesías. ¿Cuál era? Hablar de salvación para que nadie se pierda y que todos tengan la oportunidad de proceder al arrepentimiento. Entonces, claro que cuando hacemos obras como cristianos, no las hacemos para obtener la salvación, lo hacemos porque ya la tenemos. ¿Sí? Eso es algo que a mí me golpeó mucho cuando yo llegaba a mi iglesia. Yo siempre he sido una persona bien activa. Y mi pastor me decía, ok, ¿quieres hacer esto y todo? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te mueve? Pues porque es lo que se debe, o porque nadie más lo hace, o porque soy el único. Si no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Y él me decía, no lo hagas. Lo estás haciendo por la razón equivocada. ¿Sí? Todo lo que tú hagas, por eso dice el apóstol, háganlo como para el Señor. ¿Por qué? Porque es con un corazón agradecido. ¿Sabes qué? Yo no soy sacramentalista. ¿Sí? Y vuelvo a lo mismo, no se sientan mal, amigos católicos. Pero se supone que la fe por gracia, la salvación por gracia, como tú lo dijiste hace rato, no dependía de mis obras. ¿Sí? No dependía de mis obras, fueran buenas o malas. Dependió de la obra de un hombre que no falló. Ok, exacto. Establecimos eso. Pero una vez que yo vengo a Él, algo se produce en mi corazón, que ahora todo lo que hago, yo lo hago por gratitud. No lo hago porque sé hacerlo, no lo hago porque no hay nadie más, es porque me llena hacerlo, porque estoy agradecido con Dios. Y a veces ha habido personas que nos visitan en la iglesia y me dicen, hermano, ¿y aquí usted considera que es pecado que haya dancistas, panderistas, banderistas y todo lo que termina en istas? Y yo le digo, depende. ¿Sí? Claro. ¿Cuál es la razón por la que lo quieres hacer? Para que te vean. Sí. Si es para, no lo hagas. No solamente eso. No cantes, es más, ni barras el templo. Nada. Si lo haces para estar bien con Dios, si te bautizas para estar bien con Dios, si lees la Biblia para estar bien con Dios, estás equivocado. Tú lo haces porque ya estás bien con Él. Ya hay una relación con ellos. ¿Sí? Vuelvo a lo mismo. Perdón que compare mucho a la pareja con nuestra relación con Dios, pero Jesús mismo dice que somos como la novia, ¿no? Entonces, en la relación de pareja hay muchas cosas que no porque mi esposa deje de hacer, ya no hay amor. ¿Sí? Y yo entiendo que lo que hace, aunque a veces no le gusta o no está del todo de acuerdo, lo hace por amor. ¿Sí? Y a veces puede haber una falta de comunicación momentánea, puede haber una discusión, pero ya hay una relación. ¿Sí? Entonces yo lo que hago, lo hago por gratitud y por mero amor. Y eso nos da la seguridad de que soy salvo, lo soy.
Sí, mucha gente dice, no, ya quisiera yo, apenas vamos para allá, yo ya estoy allá. Pues sí. Pues sí. Si no, ¿qué hago aquí? ¿Qué sentido tiene? Que es todo lo que uno está haciendo. Y luego imagínate con nuestro concepto tan retorcido de Dios, imagínate que un día Dios diga, no, ¿sabes qué? Siempre no. Oye, pues no. Sí, que tú sí sea así y tú no sea no, dijo Jesús. Entonces, Él dijo, vengan a mí, yo los haré descansar. El que quiera seguirme, tome su cruz cada día y sígame. ¿Sí? Esa es una garantía. Entonces, todo lo que yo hago, hermano, incluso estar aquí grabando este podcast contigo, hablando de estos temas, lo hago por gratitud. Exactamente. Y por amor a Dios. Porque necesitamos que el nombre de Dios sea exaltado. Entonces, es importante, como dices tú, o sea, ¿cuál es la intención de nosotros llevando a cabo esto? Es que tú conozcas a Dios, que puedas reconocer a Cristo para que puedas ser salvo. Ahí esto también nos pone limitantes. Creer que la salvación es hasta que yo sea bueno. Nunca vas a ser bueno. Nunca vas a lograr dejar tu pecado. Nunca vas a lograr dejar las malas costumbres. Si no es a través de Jesucristo. He conocido personas que están esperando dejar de tomar, dejar las adicciones, dejar malas prácticas para poder ir a la iglesia, porque tienen un dicho de decir, es que si yo me paro en la iglesia se va a caer. Y realmente no es por ahí. Nunca busques un espacio bueno en tu corazón para poder llegar a los pies de Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos a Dios para ser transformados. El primer paso es solamente creer. Todo lo que inicia nuestro caminar con Dios es creer. ¿Qué pasó con el ladrón que estaba con Jesús en la cruz? Y nos lleva a otro punto, que muchas veces creemos es que antes de morir hizo su oración de fe. Y eso ni nos garantiza nada, ni tampoco nos quita las esperanzas. Pero lo que realmente es creer. Yo puedo repetir esa oración sin creer, por conveniencia, claro. Tal vez, porque pues ya me quedan 20 minutos de vida y bueno, eso es lo que me va a dar la entrada al cielo, pues lo hago. No, o sea, realmente el creer y dejar que Cristo trabaje en mí, eso es lo que me va a dar salvación. No estoy diciendo que todas las personas que hicieron esta oración de fe no sean salvas o no lo hayan hecho. La fe es la diferencia. Exactamente. ¿Sí? Pero bueno, eso que mencionas también es importante. Por eso te mencionaba hace rato que para hablar de la salvación no puedes evitar recurrir a otras cosas, como por ejemplo la soberanía de Dios. Exacto. Sí. No estamos diciendo que no, tampoco que sí, porque es una decisión que le corresponde a Él. A Dios, nada más. Sí. Pero lo que sí podemos decir es que en pleno uso de nuestras facultades mentales, ¿sí?, debemos o podemos recurrir a la fe en Él, a la salvación en Él. Por eso Jesús dijo, sígueme ahorita. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Toma tu cruz y sígueme. Ya cuando estés en cama, pues aunque quieras seguirme, ya no vas a poder. Claro. ¿Sí? Porque seguir no es solamente creer. ¿Sí? No es solamente creer, conlleva muchas más cosas. Por ejemplo, yo como ser humano, cuando vengo a Dios, es una reconciliación que tengo con Él. Pero la reconciliación con Él produce reconciliación con la gente de mi alrededor. Es más, produce reconciliación conmigo mismo. Porque a veces Dios ya me perdonó, a veces mi hermano ya me perdonó y yo todavía digo, no, es que sí, quiero sufrir más. Yo necesito sufrir más porque no, ¿quién va a estar en el frío repartiendo café? Yo voy sin abrigo porque no, o sea, el sacrificio ya lo hizo Él. Ya, exactamente. ¿Sí? No quiere decir que no estés dispuesto a sacrificarte por Él. Pero ya llegará su momento, ¿sí? Porque, por ejemplo, tú vas a los tiempos de reforma y reforma radical y todo, y mucha gente que estuvo dispuesta a morir. Los mismos discípulos, los primeros cristianos, estuvieron dispuestos a morir. Esa es la disposición que nosotros debemos de tener al seguir a Cristo. Pero hablando de esto específicamente, hermano, nosotros tenemos que ser un poquito más humildes y bajar un poquito más la guardia, porque al mismo tiempo que yo quiero conocer a Dios y a este Ser Supremo, no estoy dispuesto. O sea, yo quiero estar bien
por mi conciencia. Nada más. ¿Sí? Incluso a veces como cristianos hacemos las cosas por calmar nuestra conciencia. Si ves al hermano que se involucra en todo lo de la iglesia, ¿sí? ¿Quién trae pan? Yo. ¿Quién barre? Yo. ¿Quién evangeliza? Yo. Y tú dices, qué padre, el hermano es bien activo, pero de todo se anda quejando. Trae una culpabilidad por dentro. Y de todo se anda quejando. No estoy diciendo que todos, ¿sí? Pero de todo se queja. Porque otra vez yo, nada más tuve que hacerlo porque nadie levantó la mano, hermano. No lo hubieras hecho tú tampoco. Pues sí. Porque si tú consideras que esa obra Dios la va a tomar en cuenta, no la va a tomar en cuenta, pero para nada. No. Además, tenemos un problema con la cuestión de las obras. Por alguna razón tenemos la extraña manera de pensar que nuestra obra va a sorprender a un Jesús que verdaderamente hizo nos superó. Sí, grandemente en obras. Claro, sí. Incluso la gente que da, por ejemplo, una ofrenda o limosna o diezmo, dádiva, promesa, con no sé cómo le digan hoy. Ajá. Pacto. ¿Sí? Pacto, sí. Lo que ustedes quieran, ¿no? Ya lo dan y sienten que... ya me gané el cielo. Sí, como, no sé, como si se imaginaran a Jesús decir, wow, ¿en serio diste eso? Ajá. Si usted es el dueño del oro y la plata, ¿con qué papelito lo vas a sorprender? A sorprender. Él dio su vida incluso, o sea, no estamos ni el 0.5% dispuestos a entregar nuestra vida por alguien. Por eso no competimos y no nos conviene hablar de la salvación por obras tampoco, a pesar de que no es bíblico, porque hay que ser claros. ¿Sí? La fe produce obras que se parecen a las de Cristo. Así de fácil. No solamente son buenas obras, sino se parecen a las de Cristo. ¿Por qué la gente no quiere conocer a Cristo hoy en día, hermano? Porque la iglesia no refleja a Cristo. ¿Sí? Reflejamos la cuestión bélica. Vuelvo a lo mismo. Como David, o como Sansón, o como todos esos personajes, Josué, ¿sí? Que una vez me dijeron, ¿por qué dijiste que Josué era un terrorista? Pues porque ahí lo dice, pero bueno. Pero preferimos usar ese medio porque no queremos desconectarnos de nuestra naturaleza violenta. ¿Sí? Es más fácil ser violento o responder la agresión. Por eso nuestras obras no se parecen a las de Jesús. No se parecen a las de Jesús. Ese Jesús que le dijo a su discípulo después de haber cortado orejas. Es que así no es, mijo. O sea, así no funciona. ¿Tú crees que yo no puedo hacerlo? Peor. Yo puedo hacerlo mejor que David y todos ellos juntos. ¿Sí? Tengo ángeles que están esperando que les haga esto para moverse. ¿Sí? Así no funciona. Lo corrigió y sanó a su enemigo. Entonces, nuestras obras hoy en día le hacen algo a un cristiano y están orando para que caiga fuego del cielo y los consuma, hijo del diablo, endemoniado, no sé qué términos usen. No mereces el cielo. Y ahora resulta que compartimos con él el juicio. ¿Sí? Y compartimos con él, somos como los cadeneros del cielo. Tú sí, tú me caes bien, tú no. Eso no funciona así. ¿Sí? La verdad es que las obras de Cristo están muy lejos de parecerse a las obras de los cristianos de hoy en día. Y me cuento entre ellos. La idea, como dijo Jesús, la idea es alcanzar a ser como su maestro. Si llegamos ahí, como lo dice el apóstol Pablo, alcanzar la estatura del varón perfecto, bien. ¿Sí? Porque estamos esforzando, trabajando. Pero la verdad, hermano, analiza tus obras y sobre todo... Los que creen que por obra la salvación llega, pues analicen esa parte, ¿no? ¿Qué tan buenas son o parecidas las obras? Exacto. Entonces, esto nos lleva a otro punto. ¿Cómo podemos ser salvos? Yo sé que hemos hablado ya de entre lo que estamos diciendo ya lo dijimos, pero quiero que quede muy remarcado para que ustedes puedan entenderlo. Si no es por obras, entonces, ¿cómo puedo ser salvos? Y aquí estaba ahorita buscando un texto y es bien sencillo. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es sencillo, es fe, es creer en Dios, es creer que Jesús murió por ti, murió por mí, pagó tus culpas, pagó mis culpas. Y entonces eso... nos da el don de Dios que es la salvación. Así de sencillo. No tienes, si ahorita estás en una situación de pecado, no tienes que obrar en tus propias fuerzas para poder acercarte a Él. Simplemente cree y dispón tu corazón a que
Él obra en ti. Una vez que el Espíritu Santo de Dios mora en ti, de ahí Él se va a encargar de hacer el resto. Y obviamente también, ¿verdad? No vamos a decir, bueno, el Espíritu Santo de Dios va a hacer todo para cambiarme y ya. O sea, es practicar nuestra fe, es conocer a Dios como es realmente. Y entonces es ¿cómo se dice? Un juego o sea, le pido a Dios, ayúdame, me esfuerzo y estamos trabajando, pero no son las obras realmente lo que Sí, creo que, mira, yo siempre he comparado la salvación y lo he dicho así. Supongamos que tú vas en un carro, ¿sí? El carro va andando, pero tú vas del lado del copiloto y el volante se mueve solo. Es un riesgo bien grande. Ajá. Sabemos en qué va a terminar ese carro andando sin nadie al volante. En un accidente fatal. ¿Qué es lo que es la salvación? La salvación es que tú retomas el control de ese volante que es tu vida. ¿Sí? Por eso le dice el apóstol a Timoteo, el espíritu que Dios ha traído a tu vida te da el poder para tener el dominio de tus acciones. ¿Sí? Porque antes puedes no creerlo o podemos no estar de acuerdo, aunque bíblicamente hay sustancia. Hay poderes malignos involucrados. Nunca un poder maligno te va a forzar a hacer algo malo. El trabajo del diablo es tentarte. De hecho, uno de los sinónimos de diablo es el tentador, el acusador. ¿Sí? Su trabajo es poner ahí. El tuyo es luchar contra eso. ¿Sí? Es decir, cuando yo caigo y empiezo a pecar y me empiezo a atorar en ese pecado, luego ya no puedo salir de ahí. ¿Sí? Ya yo cedí y ahora soy preso porque el que practica el pecado es esclavo del pecado. Algo así mencionó también Jesús, ¿no? Practican las obras del diablo, por eso son esclavos del diablo. Así de fácil. Así de sencillo. No lo vemos, pero si crees en Dios tienes que creer en la otra parte. Entonces, viene Jesús y Él te regresa el control de tu vida. Y lo que hagas de ahora en adelante, ¿sí? Ya no vas a poder culpar a nadie. ¿Sí? Sí, el diablo, me tenta el diablo. Ni el diablo, ni demonios, ni espíritus, ni al pastor, ni a la iglesia, ni al gobierno. No puedes, porque ya tienes el control de lo que tú quieres hacer. Por eso es que voluntariamente mis obras las hago por gratitud y se parecen a las de Cristo, porque es mi modelo a seguir. Es lo que yo aspiro a hacer. ¿Sí? Como decía Pablo, incluso todo lo que yo pueda conocer y aprender no sirve de nada, porque yo lo que quiero es ser como Él. Lo único que busco es ser como Él. Dice ahí primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 6, que el que dice que está unido a Dios debe vivir como vivió Jesucristo. Así de fácil. Yo no creo que se requieran 40 días de ayuno y oración para entender esa parte. ¿Estás unido a Dios? Debes vivir como vivió Jesucristo. Y no estamos hablando de que usen sandalias, como lo hacen en muchas iglesias, de ir en túnica, o de ser greñudos o barbones. No estamos hablando de nada de eso. Estamos hablando del carácter, la coherencia, ¿sí? Volvemos a lo mismo. Todas esas virtudes que Jesús demostró como ser humano, el verdadero amor genuino, desinteresado por el necesitado, por tu prójimo, por ti mismo, la obediencia a Dios, todo eso. A eso se refiere vivir como Él. Y eso te va a ayudar porque no importa en el tiempo en el que estés. El ser humano es ser humano. Tiene tendencias pecaminosas, ¿sí? Pero ya nos mostró alguien que podemos también tener esas tendencias de obediencia hacia Dios. Así es. Es posible. Entonces, buscar la salvación... no hay nadie tan bueno que no necesite de Dios. Y no hay nadie tan malo que Dios no pueda perdonar. A mí me lo ha dicho un montón de veces. Si yo voy a la iglesia se cayó. Le digo, pues esa iglesia tiene como 60 años. Y no se ha caído. Y no se ha caído. Y está en el barrio Capilla, para los que son de Matamoros, en la calle 11. O sea, si así hubiera sido, hermano, no, te hubiera desbaratado desde hace tiempo. Se está cayendo porque está viejita y la estamos remodelando, pero no por tu pecado. No por los pecados de la gente. O sea, imagínate si así fuera, no hubiera un lugar donde entrara tanta gente pecaminosa. Y muchos dicen, bueno, ¿a qué voy a la iglesia si ahí está lleno de pecadores? Pues sí está lleno de gente que realmente
necesita de Dios, que realmente reconoció que necesita de Dios y que está arrepentida de su pecado, porque también el arrepentimiento es parte de la salvación. O sea, que nosotros digamos, bueno, yo necesito de Dios, me arrepiento de mis malas acciones y darle para adelante. Alguien que no reconoce su falta no puede ser ayudado. Hace rato decías, ¿cómo alguien puede recurrir a la salvación? Primero que nada, hay que reconocer que necesitamos. Que somos personas pecadoras, que somos personas violentas, que somos personas, vamos, cualquiera que sean las fallas, cada quien se conoce, esa es la verdad. Y una vez que reconoces, entonces estás listo para recibir ayuda. Hace rato mencionaste, por ejemplo, las adicciones y todo eso. Bueno, uno de los primeros pasos es reconocer que yo solo no puedo hacerlo. Exacto. Ya lo intenté y no funciona. Por eso últimamente, incluso en los grupos de AA y anexos y todo eso que trabajan en las rehabilitaciones de drogas, están incluyendo a Dios. ¿Por qué? Porque solo no se puede. La persona sale y vuelve a recaer en la droga, en el alcohol. Nosotros como iglesia estamos rehabilitándonos del pecado. Solos no podemos. Una vez que tú dejes a Dios de lado, tú vuelves otra vez a mentir y vuelves porque te vuelves a desconectar de Dios. Y es bien sencillo, mira. A veces yo lo estamos platicando y lo tomo como cuando quieres armar un producto electrónico que tú compraste. Lo armas y si es un abanico, en vez de girar para la derecha, gira para la izquierda. Y lo quieres reparar y lo quieres hacer a tu manera y por una u otra razón nunca funcionó ese aparato. Pero hay alguien que diseñó ese equipo. Claro. Y hay alguien que conoce desde la pieza más mínima hasta la pieza más grande. Entonces, si tú tomas el manual y comienzas a leer lo que esa persona dejó en ese manual y dices, me equivoqué. El cable rojo iba donde estaba el blanco y el blanco donde estaba el rojo. Cambias esos dos cables y comienza a funcionar. Entonces, ese es el secreto. Nosotros, como seres humanos, somos faltosos delante de Dios, fallamos a Dios y en nuestras fuerzas queremos darle la vuelta a nuestra vida, pero nunca vamos a encontrar la manera hasta que busquemos en ese manual que es la Biblia y encontremos lo que el diseñador nos dejó escrito, que es Dios, que conoce cada parte de nuestra vida. Y es ahí donde el cambio va a surgir, donde nuestra vida va a comenzar a funcionar. Porque mientras en mis propias fuerzas y entendimientos equivocados, nunca lo voy a lograr. Claro, y mira, no estamos diciendo tampoco que sea para todos. Hay que reconocer que hay personas que tienen una voluntad muy fuerte. Pueden dejar de hacer algo malo que estaban haciendo, se esfuerzan y lo hacen. Pero aún así, déjame decirte algo. Necesitas a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Lo acabamos de decir ahorita. Porque si no lo buscas, siempre va a haber ese vacío en tu corazón. Puede resurgir, por lo general resurge a la edad avanzada. Sí, por ejemplo, no sé si se han dado cuenta, por ejemplo, ahorita la mayoría de los cantantes, por mencionar algo, seculares, últimamente, ya en años avanzados, deciden cantarle a Dios. ¿Por qué? Saludos a Daddy Yankee. ¿Por qué? ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque descubrieron que detrás de toda la farándula se sigue sintiendo ese hueco vacío, en el corazón. Sí. Y es válido. Siempre y cuando sea un arrepentimiento genuino, Dios siempre está ahí para... O sea, ¿sabes qué, Dios? O sea, me equivoqué. Me arrepiento de todo lo que hice. Ni modo, ya soy grande de edad, pero bueno, lo estás reconociendo al final del día. Por definición, hermano, la palabra arrepentimiento es si yo voy hacia acá, me detengo y ahora voy hacia acá. Cambio mi rumbo. Sí. Entonces, por eso decía la Escritura, tienen que producir frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, ya no practiques esto. Decía el apóstol Pablo, el que robaba ya no robe más. El que mentía ya no mienta más. Eso lo hacían antes. Ahora ya no. No, pero es que estoy bajo la gracia. Gracia siempre ha habido. ¿Sí? Y desde el principio de los tiempos, tanto robar como mentir, como traicionar, siempre ha sido algo que te separa de Dios. Sí. ¿Sí? No le busques tres pies al gato. Entonces, esa parte a veces nosotros la ignoramos por conveniencia. ¿Sí? Deja tú que es que la salvación se pierde o no se pierde. Eso suena más a un argumento para yo poder seguir haciendo lo que yo quiera y al mismo tiempo estar bien con Dios. Pero no se puede vivir una vida como se me pega la gana y al mismo tiempo
estar bien con Dios. ¿Por qué? Porque también nos dice la Escritura que por naturaleza humana nuestros caminos terminan mal. Nuestras decisiones y nuestro estilo de vida terminan en muerte y no la física, la que mencionaste hace rato. Sí, cuando Jesús habla del infierno lo llama la muerte segunda. Sí. Ahora, para cerrar con broche de oro, sí, y que la gente pueda tener la posibilidad de buscar la salvación, dice la carta a los Hebreos, es necesario que el que se acerca a buscar a Dios crea primeramente que hay un Dios. Si tú estás viendo este podcast y tú dices, yo ni creo en Dios, pues sí, nunca vas a poder recurrir a eso porque en tu corazón no hay una creencia de que existe un Dios con el cual te puedes conectar y el cual te puede ayudar a ser todavía mejor y que te ofrece un montón de cosas, ¿sí? Hay quienes lo buscaron por la vida eterna o por el cielo o por las calles de oro o por el poder, ¿sí? Nunca por la virtud de estar conectado con tu creador, de estar conectado con el que te da la vida, simple y sencillamente. Así es. Y a veces, como dices tú, lo buscamos hasta por conveniencia propia, pero debemos entender que Dios realmente lo que quiere es una relación con nosotros. Seguro. El hecho de que Él haya puesto el medio para que nosotros pudiéramos encontrar salvación es porque hay una preocupación de Dios hacia nosotros. Ahora, Dios y nosotros sigue siendo Dios. Si nosotros no nos acercamos a Él, Él sigue siendo Dios. Sí. Al final del día, los perjudicados, pues somos nosotros. Sí. Entonces, aquí lo importante es conocer a Dios y entonces tú vas a desear esa conexión. Claro. Ya cuando tú conoces a Dios de manera genuina, vas a desear estar con Él, a desear pasar tiempo con el Señor. Y es importante saber que la salvación tanto nos ayuda en esta vida terrenal a ser mejores, como decías tú. Si tu iglesia no te impulsa a ser mejor, no te ayuda a ser mejor padre, mejor hermano, mejor hijo, pues no te está llevando a nada. Pero también es importante que nosotros entendamos que después de la muerte hay algo. Claro. Que esto aquí va a pasar, que tu tiempo en esta vida es pasajera y que de esa decisión depende tu vida eterna. De que si tú quieres estar con Dios, bueno, esto no quiere decir que Dios te condene, porque muchos dicen, bueno, es que si Dios nos hizo, ¿por qué Él permite que vayamos al infierno, al castigo eterno? No es eso, es que tú decidiste estar separado de Dios. En su momento, volvemos al principio, Adán y Eva con su acción decidieron estar separados de Dios. Entonces, culpamos a Adán y Eva, pero no vemos nuestra falla y nuestro desprecio a estar con Dios. Entonces, si tú estás tomando esta decisión ahorita, hay una consecuencia al final de tus días. Entonces puedes decir, ¿por qué necesito ser salvo? Para ser mejor, como están hablando, yo ya soy bueno. Ok, si ya eres bueno, pues felicidades. Pero terminando tu vida aquí, hay algo más allá. Y tú decides si pasar la eternidad con Cristo o si decides pasar tu eternidad en el castigo eterno. Esto no es asustarte, pero asústate. Pero es real. Pero es real. Es real y a veces no sientas que lo estamos diciendo por manipulación, porque mucha gente cuando va a la iglesia por primera vez y les hablan solamente del infierno, pues obvio que dicen, no, yo quiero aceptar a Cristo porque por miedo. Sí, pero no es meramente un acto voluntario. Creo que acabas de responder esa pregunta por la que sé que muchos van a ver este podcast, sí, sobre si la salvación se pierde o no. La salvación está ahí. ¿Sí? El que va y viene es uno. Uno decide. Siempre es así. Uno decide. Todo lo que Jesús hizo, aún a sus discípulos, porque dicen, no es cierto, a sus apóstoles no les dio la oportunidad. Sí, Él les dijo, ¿se quieren ir ustedes? Pueden irse. Sí, por voluntad propia, Pedrito descifró el acertijo y dijo, pues ¿a dónde vamos a ir? Pues sí. Sí, escogemos quedarnos. Pero la puerta siempre está ahí. Cuando Jesús habla de un día con día, está diciendo, tú tienes que venir. ¿Y por qué Dios no viene? Pues Él ya vino. ¿Y qué hicimos? Pues sí. ¿Lo crucificamos? Sí, o sea, Él ya vino y por si fuera poco, nos encontró en un camino que no era muy bueno.
quizás no era perverso del todo, pero tal vez era solitario. ¿Sí? Quizás era depresivo. Porque a veces la gente se siente tan sola que cae en depresión. Y lo que te ofrece Jesús es una vida siempre con Él, que Él siempre va a estar ahí. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, puedes decir, no, sí se pierde la salvación o no se pierde. ¿Eso qué más da? La necesitas. Si a lo último quien necesita soy yo, me conviene mantenerme aquí. Ahora, si tú crees que la salvación se pierde o no, eso no cambia el hecho de que una vez que vienes a Él, tus obras deben de ir cambiando. No pueden permanecer siempre iguales. Eso es la realidad. ¿Sí? Aunque yo tenga la oportunidad de irme cuando yo quiera, yo elijo voluntariamente quedarte. Porque si no, Él cómo nos juzgaría. Si de alguna manera nos forzó, pues qué chiste tiene. ¿Sí? Adán y Eva tuvieron esa oportunidad, hermano. Volvemos a lo mismo. Pero decidieron no hacerlo. Fue su decisión. ¿Sí? Él estaba ahí. Y te voy a decir una cosa. Ahora que ya todo el misterio de Dios Padre fue revelado en Jesús. Esa es la realidad. La Escritura lo dice. Él es la imagen del Dios invisible. Jesús le dijo a su discípulo, ¿quieres ver al Padre? Mírame. ¿Sí? Es la única manera en que vas a poder verlo ahorita, a través de mí. Entonces, ¿quieres conocer ese misterio de Dios? Al decir Jesús eso, entonces entendemos que quien dijo hagamos al hombre a su imagen, a semejanza, fue Él. Entendemos que cuando hablamos del ángel de Jehová, de ese guerrero, hablamos de Él. Entendemos que cuando Jesús subía al monte a hablar con ese Dios, estaba hablando con Él. ¿Sí? ¿Cómo? Porque todavía en la transfiguración volvió a aparecer Moisés ahí hablando con Jesús. Entonces, dicho eso, conociendo la personalidad de Dios, me parece que si Adán y Eva, en lugar de escudarse, hubieran dicho, me equivoqué, perdóname, ¿qué hubiera pasado? Hubiera sido muy diferente la historia. Porque Él es perdonador y lo sabemos. Lo sabía Jonás. ¿No se lo dijo? Por eso no quería venir, porque yo sabía que tú los ibas a perdonar. Porque todos lo sabemos. Él es perdonador. Antes de ejercer juicio, ofrece la oportunidad. Pero vuelvo a lo mismo. El pecado te lleva más lejos de lo que pensabas y te detiene ahí. Y eso incapacitó. Vas excavando un pozo para ir tapando otro y... Eso incapacitó a Adán y Eva para pedir perdón. No les fue posible. Con todo su conocimiento, con haber conocido a Dios, nadie se los platicó como a nosotros. Ellos lo hablaban así. Entonces, el pecado los incapacitó para poder decir, ¿sabes qué, Señor? Perdóname porque me equivoqué. Sí, me diste una orden, me diste una indicación. Me diste una indicación y la libertad de yo decidir si lo hacía o no. Y no lo hice mal. ¿Sí? Y yo creo que Él hubiera sido perdonador con nosotros. Hubiera sido más fácil matar a Caín, pero no lo hizo. ¿Sí? Al contrario, le dio una oportunidad. Y es interesante porque, si te fijas, Dios no habló con Abel, Dios habló con Caín. ¿Sí? El homicida. Y a lo largo de la historia, muchas veces Dios habla más con el faltista que con el que ya está ahí. ¿Sí? ¿Acaso no el hijo que estaba ahí con el padre dijo, oye, yo siempre estoy aquí y nunca me has dado ¿sí? Y con este sí, lo abrazas y lo besas? Porque su objetivo siempre ha sido buscar lo que se perdió. ¿Sí? El que está sano no tiene necesidad de médico. ¿Sí? No quiere decir que no los ame o los ame menos, pero a él le preocupa. El que está perdido. Claro, el que está en mal, el que está hundido en depresión, en soledad, en tristeza, en violencia, en muerte, en vicios, en drogas, todo lo destructivo para el ser humano. A él le preocupa a esas personas. Entonces, se vuelve a hacer la invitación, ¿sí? Para todas las personas que nos ven y estén en alguna de estas circunstancias, tienes que saber que Dios sigue estando ahí. No envejece, ni su poder mengua, ni su sangre se ha coagulado. Sigue siendo el mismo. Sigue fluyendo, ¿sí? ¿Qué es lo que hay que hacer? Creer, confiar. Confiar es decir, no es que yo crea ahorita, es que yo vivo como quien cree. Porque, por ejemplo, todos sabían que Jesús tenía autoridad, pero decían, es que Él habla y actúa como quien tiene autoridad. Es decir, no solamente es decir yo creo en Dios, sino es vivir tu vida como quien cree
en Dios. Exactamente. Y vamos, dentro de las iglesias, hermano, hay personas que yo he dicho, hermanos, qué ironía que una persona que no conozca de Dios, cuando te ve en un problema, venga y te diga, no se preocupe, vecino, usted nomás confía en Dios. Se supone que acordaba y era lo que yo tenía que decirle a él. Sí, no, yo sé que pues sí lo sabes, pero no se ve. Uh-huh. Sí, si de todo lo que pasa te quejas, maldices, ¿sí? Uh-huh. Codicias, pues no vives una vida que refleje que crees en Dios. Exactamente. Y esta pregunta que nosotros les lanzábamos entre semana es, pues queríamos, la verdad, lo decimos, queríamos captar su atención. No es publicidad engañosa. No es publicidad engañosa. No es publicidad engañosa, hay que aclarar eso. Pero veo que es un tema que es de mucha controversia. Que todos tienen un punto de vista distinto. Pero esto no nos lleva a cambiar nuestra perspectiva de la salvación. La salvación proviene de Cristo. La salvación es para nosotros, para vida eterna. Si tú crees que la salvación se pierde, bueno, síguete esforzando, pero confía en Cristo, que en Él hay salvación. Seguro. Y si tú crees que la salvación no se pierde, bueno, cuida tu salvación, esfuérzate por ser mejor y no ¿cómo se puede decir? No bajes la guardia, no dejes de seguir confiando que proviene de Dios, que estamos bajo la soberanía de Dios y entendamos que es para nuestro propio beneficio. Algo que yo le decía a mi esposa, y yo quiero animarlos a todos ustedes. Tal vez tú puedes decir, bueno, esto yo ya lo sé, esto yo ya lo escuché, yo ya soy salvo, yo ya estoy en mi congregación, estoy sirviendo a Dios. Ok, pero yo le decía a mi esposa, si tú supieras que el día de mañana viene una catástrofe y tú en tu casa tienes un lugar seguro para pasar esa catástrofe y puedes meter a toda tu familia, ¿qué harías? No, pues bien rápido voy por todos, me los traigo. Bueno, ¿y qué tal si no quieren? Pues soy más insistente y sigo. Oye, mañana viene el huracán o el terremoto. Necesito que vengas aquí porque esta es la única manera en la que tú puedes salvarte de esa catástrofe. Entonces, a veces nosotros como cristianos decimos, bueno, yo tengo salvación y ya soy salvo y ya la libré y ya la hice, ok. Pero necesitas hablarle a las personas de Cristo. Necesitas compartir el mensaje del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque más personas necesitan salvación. Sí. ¿De qué? Ya hablábamos de qué. Pues de un castigo eterno, de una vida llena de pecados, separados de Dios. Entonces, a los que ya saben este tema o a los que ya están practicando una vida de salvación, los invitamos a que compartan el mensaje de Jesucristo. Sí, bueno, es una invitación directa para ti que estás en la iglesia o que estás ahorita viendo este podcast diciendo, no dijeron específicamente qué es lo que creen, si la salvación se pierde o no. Primero preocúpate porque más gente la tenga. ¿Sí? Porque volvemos a lo mismo. Ese es un mandato de Dios, de Jesús mismo. Vayan y prediquen. Hagan discípulos porque la vida, como lo dijiste hace rato, en esta tierra es finita. Y después de esta vida ya no hay más decisiones que tomar. Ya las tomaste aquí. En el otro plano, ya no hay vuelta Él atrás. es completamente quien decide. Entonces, preocúpate por eso. Hay que dejar de ser un poco menos individualistas. Hay que dejar de decir, mi relación y Dios. No, yo mientras somos muy griegos. ¿Sí? Buscamos la paz interior, personal, nada más aquí. Pero la paz... Yo creo que Jesús tenía paz en su corazón, claro, pero Él quiso compartirla. Por eso es la paz bíblica, el shalom. Es distinta a la paz griega, es distinta a la paz romana, que nada más porque no hay conflicto tenemos paz. No hay paz. Por ejemplo, si hablamos de nuestro país, no estamos en guerra, pero no hay paz. Y ahora la gente dice, es que ahí vienen los hermanos, dicen, los hermanos a quererme invitar a la iglesia, a querer que vaya a la iglesia. No es la intención de llevarte a la iglesia. No es la intención de nada más meterte a un lugar con muchas personas y decir, bueno,
ya llenamos un lugar. La finalidad de invitarte a un lugar, vamos a decirlo lo más tradicional, es la iglesia, es para que tú conozcas a Cristo, sí, para que tú puedas encontrar salvación y puedas encontrar vida eterna. Esta es la finalidad de este programa. Esta es la finalidad de este podcast. Queremos invitarte a que conozcas de Dios. Si tú crees que llevas una vida recta ante los ojos de los hombres, está bien, pero te invitamos a que lleves una vida recta delante de Dios. Si tú no sabes cómo iniciar una vida cristiana, una vida recta delante de Dios, te invitamos a que nos envíes un mensaje. Te invitamos a que nos dejes saber y estamos en la mejor disposición. ¿Tenemos un minuto, Ismael? Así es, pues nos despedimos y los animamos. Si estás pensando en buscar a Dios, busca un lugar, ¿sí? Que hablen de la Escritura, que te motiven, ¿sí? Y bueno, no olvides de dejar siempre tu comentario y de decir, me gustaría que ampliaran esto o hablaran más de esto, y nosotros con todo gusto lo hacemos. Así es. Entonces, los invitamos, sigan adelante, esfuércense. Como les decía, ya tienes una vida recta delante de los ojos de los hombres. Qué bueno, pero busca de Dios. Así es. Busca de Cristo y esfuérzate. Muchas gracias por acompañarnos en este programa. Dios les bendiga. Estamos para servirles.